Seguramente también dirán qué ha hecho la alcaldía, ¿no? Seguramente no estarán completamente a favor. Y esto es lo que venimos a hacer hoy, ¿no? Venimos un poco a ver, vale, hay que hacer las cosas bien, pero también hay que hacerlas bien y tienen que estar bien hechas, pero la manera de hacerlas también tiene que estar bien. No solo tienen que ser las soluciones adecuadas, sino que hay que hacerlo de la manera adecuada. Y vamos a ver un ejemplo de esta generación de confianza que tenemos, que hemos realizado en BIWE con una de las grandes instituciones financieras del mundo, como es BBVA. Hicimos un trabajo de cobranza, le llamamos cobranza conductual, somos así de cracks, llamándole cobranza conductual. Y esto lo que hicimos en este proyecto fue transformar un poco a los call centers que llamaban para cobrar a la gente, para conseguir no solo que recuperasen más dinero, que eso es muy importante para el banco, pero también que mejorasen esa confianza, ¿no? Esos eran un poco los dos objetivos. Vale, ¿cómo podemos lograr cobrar más, recobrar más? O sea, que las personas que nos deben dinero nos los devuelvan antes y mejor, pero al mismo tiempo que estén más felices y más contentas. Es un reto bastante importante y bastante serio. Entonces, cuando se trabaja esto, nosotros lo que hicimos primero fue, pues eso, bajar un behavioral map, entender muy bien cómo el call center llamaban a las personas, cómo hablaban con ellas. Hicimos eso, lo que comentaba antes Beatriz, ¿no? Lo importante de la investigación, es clave. Esa investigación profunda que hay que hacer, hay que dejarse la plata, hay que invertir en esa investigación. Bueno, pues el banco lo hizo y estudió muy bien el porqué. Y luego, utilizando una metodología de Cialdini, lo que hicimos fue encontrar los diferentes momentos del proceso de recobro y los diferentes tipos de perfiles que existían en este cobro, ¿no? ¿Para qué? Pues para intentar ver cómo conseguimos que la persona a la que llamamos, que inmediatamente nos quiere colgar, primero conseguimos que se mantenga en la llamada. Pero después de eso llegaban otros pasos. Empezamos a darle otro tipo de encuadre al asunto. Ya no era un tema de que me está llamando alguien que me quiere cobrar, me está llamando alguien que quiere mejorar mi salud financiera. Y esto es muy importante porque a lo mejor nos puede parecer que si tenemos menos dinero tenemos menos salud financiera, y no siempre es así. ¿Por qué? Porque la salud financiera tiene dos variables muy importantes. La salud financiera objetiva, que es el dinero que tenemos, y la salud financiera subjetiva, que es cómo nos sentimos. Nosotros podemos tener la misma circunstancia sociodemográfica y tener el mismo dinero, y yo me puedo sentir que tengo peor salud financiera que tú, con lo cual voy a tener peor salud financiera que tú porque voy a tener más estrés financiero. Y con la deuda ocurre algo muy importante, y es que ese estrés financiero se maximiza. Entonces, si nosotros conseguimos hacer este macheo entre que tú me devuelves y se mejora tu salud financiera subjetiva, al final nosotros lo que conseguimos es justamente mejorar la salud financiera y que ya no se convierta en una conversación de me debes dinero, sino en cómo te puedo ayudar. Luego a ella le puedes meter un montón de variables conductuales, le puedes meter mecanismos como implementation intention, como otros muchos que metimos en el proceso para conseguir que la gente vaya a cobrar, porque ya nos empieza a escuchar. Lo más importante es eso, que nos escuchen al principio, porque no escuchaban. ¿Y cuál fue el resultado que obtuvimos? Bueno, pues el resultado, a ver si se ve, fue el siguiente, lo veis ahí arriba a la derecha. No solo en 12 meses se consiguieron recuperar 42 millones de euros, que es una barbaridad de dinero. O sea, eso para el banco fue un éxito tremendo. Le acaban de dar el premio del GAPS, que es la Organización Mundial del Ciencia del Comportamiento, a BBVA, por hacer este experimento. Sino que además se mejoró el NPS en 10 puntos. La gente paga más y está más contenta. Eso fue un poco, al final, la solución. Esto, por supuesto, ya se está escalando a toda la organización. Se está llevando con lo que llaman ellos best practice a las demás regiones también, porque ha sido un gran éxito, ¿no? Y al final, ¿cómo lo hemos logrado? ¿O cuál era nuestro entregable? El entregable era formación a los call centers, volverlos un poquito más guardianes de la salud financiera de las personas, darle una serie de tips y darle unos scripts de llamadas. Eso fue lo que al final el entregable que se dio y cómo conseguimos generar estos cambios. Y algo muy interesante que logramos con esto fue que llegó hasta el punto en el que de una intervención de comportamiento se modificó una norma ISO en México. ¿Por qué? Porque estaban justo homologando el proceso de cobranza los de ISO en México y descubrieron lo que estábamos haciendo, lo estudiaron e incorporaron esta buena práctica ISO para que fuese, pues, para que se expanda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como de una intervención conductual de un banco particular se puede llegar a tocar todo un sistema, ¿no? Este es Julián Rincón, que es la persona que lleva ciencias del comportamiento en BBVA México. Vale, ahora vamos a ver otro ejemplo que esté más focalizado en modificar comportamientos a través de la comunicación, ¿vale? Y a ver si se me pone bien.
Este es uno que se trabajó con una FP en México también. Tenemos muchos ejemplos de México porque es el país donde más presencia tenemos actualmente. Tenemos como a 50 personas trabajando allí. Y esto fue un tema de... las AFPs tienen un problema en México de que se están peleando continuamente para sacarse los clientes, ¿vale? Entonces, se descubrió, hicimos un análisis de nuevo, esa investigación, y empezamos a entender qué palancas, qué variables estaban afectando para que esto se sucediese. Nos dimos cuenta que las variables tampoco se podían atacar tanto del por qué sucedía, pero sí que podíamos trabajar la motivación del por qué sucedía, ¿no? Y desmotivarlos a que les ocurriese, es decir, evitar los cancelamientos o que cancelasen los traspasos, mejor dicho. Entonces aquí lo que se descubrió es que se podía trabajar con 3 diferentes palancas. La aversión a la pérdida. ¿Por qué la aversión a la pérdida? Bueno, porque nuestra AFP resulta que a largo plazo generaba mayor rentabilidad que la AFP a la que se estaba yendo la gran mayoría de ellos. Entonces, ¿qué hicimos? A estos que se estaban yendo hasta esa AFP, y entendíamos que había un periodo de 5 días en los que podíamos hablar con ellos antes de que este cambio se produjese, lo que hacíamos era, ese mensaje que le mandábamos a través de push, SMS o email, tenía una de esas 3 variables, ¿no? La aversión a la pérdida, al final lo que le decíamos, no aceptes menos ganancias por el mismo trabajo. Es decir, si estás generando este capital, lo has visto hasta ahora, ten cuidado que en la otra AFP igual ya no es así, ¿no? Esa fue una de ellas. La segunda es el coste hundido. Había personas que se estaban cambiando que llevaban 10 años con esta AFP, creo que eso era alrededor de la media. Con lo cual, oye, 10 años juntos creciendo tu ahorro, pues no es poca cosa, no lo cambies ahora, ¿no? Y trabajar ese elemento de más de coste hundido. Y por último, la reciprocidad. Nosotros queremos que te vaya bien, ¿no? Queremos darte la mejor opción, queremos enseñarte y queremos que tomes la mejor decisión. Esto conectado con la primera palanca, Entonces, esa reciprocidad unida a la aversión a la pérdida, pues también surtió muy buenos efectos. Al final lo que se consiguió en un periodo de 7 días del piloto, que luego se escaló y ya los números son distintos, es que en esos 7 días se pasó de una cancelación del 3%, de una cancelación del traspaso de un 3% a una cancelación del traspaso de casi un 10%. Es decir, casi un 210% de uplift en 7 días con un impacto económico de $93.400. Esto cuando se anualiza y se lleva a toda la organización, también, de nuevo, es un gran impacto. Es decir, aquí, simplemente por cómo encuadramos esas comunicaciones que hacemos cuando entendemos que la persona te está intentando generar un comportamiento que va a ir en contra, en primer lugar, de la AFP y en segundo lugar de ellos mismos, esa comunicación es tremendamente importante, ese punto es crítico, ese touch point entre la entidad y la persona es clave, y esa comunicación hay que trabajarla muy fuertemente. Y vemos que con elementos conductuales, que tampoco es algo tremendamente complejo, es algo relativamente sencillo llegar a esto. Es como decía Beatriz, parece que la solución ya te viene dada cuando has hecho una buena investigación, ¿no? Pues aquí prácticamente sucedió eso. Luego, por supuesto, ¿qué pasa? Cuando sigues investigando en los mismos puntos, cuando sigues trabajando, cuando quieres mover ese 3 a un 10, a un 20, a un 30, a un 40, seguramente hay que ya empezar a trabajar otro tipo de soluciones. Pero el principio, el inicio, es bastante sencillo, la solución es mucho más complejo esa investigación, ¿no? Otro nombre fantástico. Bueno, y en Behavioral Mapping lo que hacemos es eso, entender las barreras de la plataforma de venta. Lo que hicimos, un mapeo conductual de todas las decisiones, todos los clics y todo lo que tenía que leer una persona que intentaba comprar un producto financiero desde la plataforma del Tesoro, ¿vale? ¿Por qué? Porque este producto se iba a incorporar en la plataforma del Tesoro, con lo cual también les ayudamos en esa parte. Y por último, cómo debe dirigirse la comunicación online. Es decir, hay ya más un tema de behavioral design, de copywriting, en el que cómo vamos a trabajar la comunicación para que consiga el efecto que tiene que conseguir. En este caso es que compren el producto, que se adhieran. ¿Qué se trabajó? Por ejemplo, la sencillez, la simplicidad. Cómo de sencillo era el producto para las personas. Y era muy sencillo porque ellos tenían que decidir 2 aspectos. Uno era cuándo querían empezar a cobrar y otro era cuánto querían cobrar. Entonces, sabiendo esos 2 aspectos, que lo hacían a través de una calculadora, ya tenían todo hecho para ellos. Ya solo con eso el producto trabajaba para ellos, digamos. Otros aspectos, el Behavioral Profile, ¿para qué nos sirvió? Para perfilar a varios grupos y poder encuadrar la comunicación a cada uno de una manera diferente. ¿Por qué? El Behavioral Profile parte de los perfiles de toda la vida, ¿no? Al final tenemos unos perfiles demográficos que generamos cuando hacemos estudios de mercado o cuando intentamos trabajar un producto.
que son, normalmente bastante sociodemográficos, e incorporan en ciertos casos alguna variable conductual, ya es verdad. Pues le vamos a meter esteroides a estas variables conductuales para generar perfiles conductuales. Vamos a buscar más variables conductuales que los pueden definir. Y hay un paso muy interesante de perfil conductual a perfil persuasivo, que esa es la clave. Tú cuando tienes un perfil conductual es una hipótesis. Tú tienes un perfil que has encontrado variables de diferentes tipos. Una puede ser que has encontrado que son personas que salen a comer los martes o jueves a un restaurante y se gastan de media 500.000 pesos. Eso lo puedes buscar ahora mismo. Cuando trabajas con bancos, eso se encuentra. Entonces puedes generar perfiles conductuales muy determinados. Pero eso te da una información. Y te da una tendencia o una preponderancia hacia que si le hablo de una manera, seguramente se produzca el comportamiento que yo quiero, pero a lo mejor no. Por eso tenemos que testar, por eso tenemos que experimentar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros experimentamos y encontramos que existe un perfil conductual que tiene unas variables conductuales determinadas, que cuando yo encuadro mi comunicación con una serie de palancas determinadas, ya no que te digo que utilice un sesgo determinado, sino que hablo acerca de unos temas determinados, que posiciono la comunicación de una manera determinada y luego sí, que utilizo una serie de matches determinados. Si tenemos una base de datos, podríamos generar unas banderitas en las que si a esta persona le he generado este tipo de comportamiento y tiene estas características conductuales, ya genero una nueva variable en la tabla que lo define. Entonces, a partir de entonces, yo voy a poder trabajar esta persona desde otro punto de inicio. Esto es muy importante, esto es clave, porque los perfiles conductuales y los perfiles persuasivos hacen que el conocimiento se estaquee, que vaya creciendo. Entonces, no cada vez que tenemos que empezar una nueva intervención o hacer un nuevo trabajo, tenemos siempre que empezar desde el mismo punto. No, seguramente no nos va a servir el punto este que hemos encontrado, pero va a ser mejor que empezar desde el principio. Y esto es algo muy importante y por lo que el conocimiento conductual tiene que trabajarse de una manera muy científica y tiene que trabajarse de una manera muy organizada para que no perdamos el valor que vamos generando. Esto nos diferencia muchísimo de otras disciplinas como por ejemplo puede ser UX. A veces os dicen, ¿cuál es la diferencia entre UX y las ciencias del comportamiento, la economía conductual? Muchas veces a la gente le cuesta. Bueno, pues esto es una parte muy clara. La rigurosidad del tratamiento de los datos y el cómo se incorporan los datos a la toma de decisión a partir de que se encuentren estos. Esto es muy importante. ¿Y los resultados que obtuvimos? Bueno, pues aquí en un periodo de 6 meses conseguimos vender el producto a 52.000 personas e invirtieron más de 200 millones de dólares americanos, con lo cual fue también una intervención súper exitosa, muy contada y muy comentada. Bien, estos son 3 ejemplos básicos que por supuesto podríamos meternos mucho más profundamente, pero un poco son capaces de demostrarnos cómo es importante cambiar la confianza, cómo es importante cambiar la comunicación y cómo también en una plataforma que vende algo tan complejo como es ahorro para el retiro, podemos hacer que sea más entretenido, más atractivo, más engaging si somos capaces de generar esos perfiles persuasivos, de encontrar lo que le hace tic a cada persona y vamos personalizando muchísimo más el mensaje. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Y cómo podemos llegar lo más lejos posibles con las ciencias del comportamiento? Nosotros lo que trabajamos es con un concepto que hemos puesto en inglés porque suena más... No porque suene mejor, porque es complejo decirlo en español. Behavioral Driven Organization. Empresa que está liderada o que está conducida por el comportamiento humano. Pues no es tan marketeable. Yo ahí pongo BDO y pues mola un poco más, ¿no? Está un poco más... es un poco más atractivo. ¿Qué es una BDO? Una BDO es una organización que pone en el centro de sus procesos de generación de valor el comportamiento de sus distintos grupos de interés. Ya sean clientes, ya sean empleados, ya sean partners, ya sea el gobierno, ya sea el Estado, ya sea la sociedad. En cada proceso de generación de valor pone en el centro el comportamiento humano. Y vamos a ver qué significa eso. Para poner en el centro en el comportamiento humano, nosotros lo que empezamos a trabajar es con el concepto de BDT. Ya no es BDO, BDO es Behaviorally Driven Organization, BDT es Behaviorally Driven Teams. ¿Por qué empezamos por Teams? Nosotros creemos que las organizaciones, todas las organizaciones del mundo deberían convertirse en grupos o agrupaciones de fábricas de intervenciones conductuales. Prácticamente todos los equipos de una organización deberían ser una fábrica de intervenciones conductuales, porque la mayoría de los outputs que tienen los equipos en las organizaciones son outputs que intentan modificar, mantener o generar un comportamiento.
Entonces, si eso es así, ¿cómo vamos a estar trabajando con organizaciones que no tienen embedido en ellas mismas el conocimiento del comportamiento humano? ¿Cuántos psicólogos, sociólogos, neurocientíficos, filósofos están en las empresas en el área de producto decidiendo qué productos se hacen, qué productos se comercian, por qué canales se venden? Y eso todo es conductual. Están intentando generar comportamientos en las personas y no tienen a estas personas decidiendo con ellos, ¿no? Pues lo que hace una BDT o una BDO es justamente esto: intentar implementar o intentar inocular el conocimiento del comportamiento humano en las diferentes personas que están en la organización y generar un sistema de trabajo que maximice la generación de conocimiento comportamental para activarlo y así conseguir los objetivos de negocio. Es un poco el objetivo de esto. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo se trabaja un BDT, ¿no? Pues si nosotros tenemos un equipo, por ejemplo, un equipo de UX, un equipo de CX, que es capaz de tener poder o tener rango de acción sobre UX designers, UX researchers, data scientists, personas de innovación, personas de producto, personas de negocio. Si es capaz de tener eso, lo que hay que hacer es instalarle las capacidades de las ciencias del comportamiento a través de ¿qué? De un modelo de intervención conductual. De un modelo que nos lleve sobre el proceso conductual, desde la generación de un comportamiento objetivo, mapeo de touchpoints, identificación de factores relevantes, el state of the art con todo lo que haya sido publicado ya sobre las palancas que estás estudiando, generación de soluciones y luego ya sí el diseño de la intervención, experimentación y el escalado. Todo eso, si pensamos en los diferentes roles que he dicho, tienen cabida ahí. ¿Dónde va a estar un UX researcher? Bueno, pues el UX researcher va a estar en la parte de hacer market research, que va a estar en la identificación de factores relevantes. Pero claro, no puede ser un UX researcher, tiene que ser un behavioral UX researcher, tiene que incorporar el conocimiento de las ciencias del comportamiento para que sus estudios se les quiten sesgos, incorporen el número de datos necesario y tengan en cuenta un montón de consideraciones que no tienen actualmente. ¿Un data scientist dónde va a estar? Bueno, pues un data scientist que se va a convertir en un behavioral data scientist con lo que le vamos a proporcionar, va a estar a lo largo de todo el proceso seguramente, pero específicamente va a ser muy relevante su impacto cuando estemos hablando de experimentación, cuando estemos hablando de cómo hacer la muestra, cuando estemos hablando de cómo elegir el grupo de control frente al grupo de tratamiento, cuando estemos hablando de si esto escala o no escala, de si ha sido significativo o no, de cómo hay que mejorar el próximo test para que tenga más potencia estadística, lo que sea. El Behavioral Data Scientist va a estar más ahí, pero va a tener que tener conocimiento comportamental también para hacer su trabajo mejor. Hay una gran diferencia entre ser data driven y ser hypothesis driven. Y las empresas, cuando se les llena la boca diciendo data driven, soy data driven, error. Tú no quieres ser data driven, porque en el momento en el que haya un cambio de paradigma en aquellas variables que generan tus datos, lo que vas a producir es que no vas a saber qué ha pasado. Y no vas a entender el porqué del cambio de tus datos y por qué te dan otros valores ahora. ¿Cómo lo vas a saber? Si eres hypothesis driven. Si tú, cuando haces un modelo de datos, lo que haces primero es entender el porqué de los datos que obtienes. Es tener hipótesis conductuales del por qué se están produciendo esos datos. Si haces eso, cometerás luego menos errores cuando haya un cambio de paradigma, cuando haya un COVID, cuando haya lo que sea, y el comportamiento de las personas cambie. Porque vas a ser mucho más rápido en identificar dónde está el problema y cómo hay que cambiar ese modelo de nuevo. Eso también es muy importante. Entonces, como vemos, los diferentes perfiles que existen actualmente en las empresas hay que darles un upskilling y un reskilling, hay que instalar esta metodología, una metodología cualquiera de intervención conductual, y hay que enseñarles cómo es su trabajo dentro de esta cadena de valor. Si nosotros generamos que los equipos, que este equipo del que estamos hablando, se convierte en una fábrica de intervenciones conductuales, vamos a tener en el centro el comportamiento de los grupos de interés para ese equipo. Si lo hacemos con todos los equipos, tendremos siempre el comportamiento de las personas, de los diferentes grupos de interés, en el centro del proceso de generación de valor, que es lo que queremos conseguir. Bueno, esto lo hacemos con una serie de fases, tampoco es tan relevante, eso lo podemos hablar en otro momento, pero para que veáis un poco el impacto que puede generar en una organización cuando se hace esto a escala. Ahí pone 300, pero esos números los voy a cambiar un poquito porque le voy a añadir el 2024 ya, aunque no haya terminado. Con BBVA en los 22, 23 y 24 hemos generado 500 experimentos conductuales. 500. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos fue
trabajar mucho el camino para poder experimentar a escala. Ellos ya tenían un área de optimización, ahora solo teníamos que asegurarnos que el criterio era adecuado y teníamos que ser atractivos para ellos para que quisiesen que los experimentos que ellos realizasen estuviesen empoderados por el área de ciencias del comportamiento, porque hasta ese momento estaban empoderados por el área de UX. Entonces, bueno, pues hay que hacer mucho trabajo, acercarnos mucho a los UX, acercarnos mucho a diferentes personas e incorporar las ciencias del comportamiento en esa parte. Entonces, ahora mismo, no sé qué porcentaje es, pero altísimo de los experimentos que hace BBVA en México tienen business as usual versus la parte conductual, ya sea una campaña a una base de datos de hipotecas, ya sea algo más interno, ya sea un proceso que se está cambiando o ya sea incluso, en algunos casos, campañas a mercado abierto, pues ya sea por Facebook, por ejemplo. Con esos 500 experimentos llevamos un retorno de inversión de un 10:1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada euro que se gasta BBVA en ciencias del comportamiento, y esto es tanto interna como externamente, porque tiene también, en México somos creo que 4 consultoras trabajando con ellos, y ellos tienen internamente como 25 personas más o menos, y en total somos más de 100. Pues todo lo que se gasta en esos más de 100 en México, lo que le generamos al año, lo que le generamos anualizado es 10:1. Y les hemos generado en los últimos 3 años, ya no son 120, son 200 millones de euros de impacto económico a la organización. Por eso, en el mayo del 2021, éramos un equipo entre internos y externos de 12 personas y ahora somos un equipo de más de 100. Porque al final el cuento se cuenta solo. Si tú muestras esos números de impacto económico, y ese es el KPI que nosotros tenemos porque trabajamos para el sector privado, un KPI muy complejo. Pero el KPI que tú quieras maximizar, pues ya dependerá de otras cosas, ¿no? Pero aquí lo importante es que cuando el KPI depende de un comportamiento y eres capaz de tocar ese comportamiento, este es el tipo de número que puedes esperar aplicando ciencias del comportamiento. Y digamos, es verdad que BBVA es una empresa en la que entramos con un modelo muy distinto a BDO, es un modelo en el que escalamos a través de la contratación de científicos del comportamiento o similares y que se les pone a trabajar en equipos y se llenan los equipos y ciencias del comportamiento, y que hemos empezado a modificar un poco para ir formando a las áreas de UX, a los áreas de data, a los PMs, pero todavía estamos en ese proceso. En cambio, en Bancoppel es muy diferente. En Bancoppel hemos empezado desde el inicio a hacer una BDO. Desde el momento en que hemos empezado a trabajar con ellos, hemos empezado a hacer una BDO. ¿Por qué? Porque desde el CEO están convencidos de que este es el futuro, ¿no? Y ellos quieren que sus equipos sean fábricas de interacciones conductuales. Y esto llevamos pues desde enero trabajando con ellos, y algunos datos interesantes, pues que llevamos más de 1.500 horas de formación, 30 horas de coaching, más de 225 personas formadas en diferentes roles, ¿no? Estamos en esa transformación para poder hacer experimentación a escala. Ya está. En conclusión, nosotros creemos que las ciencias del comportamiento, y en este caso nos hemos centrado mucho en la parte más de comunicación y en la parte de generación de confianza, pueden generar cambios comportamentales que hagan que las personas tengan comportamientos que nosotros queremos que tengan. Por supuesto, hay una parte de la que no hemos hablado hoy, que es la que creo que seguro que se ha hablado y se hablará, que es la parte ética, ¿no? Y que me gusta terminar un poquito con eso, simplemente para asegurarnos de que tenemos en cuenta de que esto es un gran poder. Como dijo el tío de Spider-Man, esto es un gran poder, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta esta parte ética y moral a la hora de diseñar experimentos, a la hora de intentar trabajar con las entidades que trabajamos, y muchas variantes. En primer lugar, porque debemos dejar el mundo mejor que nos lo encontramos. En segundo lugar, porque las personas que se dedican a las ciencias del comportamiento suelen ser personas que son buena gente. ¿Por qué? Porque quieren ayudar a los demás, quieren cambiar el comportamiento de los demás, han estudiado carreras que están asociadas a intentar ayudar a los demás, con lo cual tú no vas a poder tener una empresa o dedicarte a hacer algo con ese tipo de personas cuando su trabajo va a afectar el comportamiento de una manera negativa. Eso es una segunda razón. Y en tercer lugar, desde mi punto de vista, ya suceden suficientes cosas malas en el mundo como para que nosotros participemos en ellas. Intentemos ser agentes del cambio positivo, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, ha sido un placer.